Invitado al coronel Lucio Gutiérrez, ingeniero Lucio Gutiérrez. Bienvenido, buenos días, ingeniero y coronel. Buenos días, muchísimas gracias una vez más por esta oportunidad para saludar a todo Manabí a través de Radio Capital. La radio política del Ecuador. La radio política del Ecuador, me siento realmente muy a gusto. Y claro, a través del internet, pues, a todos los ecuatorianos. Así, ¿no? En el Ecuador fuera. Y en el mundo. Tenemos muchos manabitas, fundamentalmente, y gente de otras provincias, que nos sigue permanentemente, porque aquí les informamos lo que pasa aquí en el Ecuador. Sí, así es. Una cuestión, usted es ingeniero civil. Ingeniero civil, sí. Y sin mal no recuerdo, también es licenciado en periodismo. Licenciado en educación física. En educación física. Y en administración. Ya le iba a decir colega, pero bueno. Licenciado en administración, ¿eh? En la parte deportiva, sí, claro. Soy colega. Sí. ¿Desde cuándo está aquí, coronel? Estamos aquí desde antes de ayer. ¿Cómo fue los recorridos? ¿En qué cantones estuvo? Estuvimos visitando algunos cantones, Paján, estuvimos en Jipijapa, luego atendiendo algunos temas de entrevistas en Puerto Viejo, el día de ayer en Manta y Jaramijó, y ahora pues vamos a visitar aquí a los amigos de Puerto Viejo. Siempre dándoles ese mensaje de esperanza, de que las cosas van a cambiar, hablando sobre los proyectos que tenemos que retomar en beneficio de Manabí, que lamentablemente pues algunos se truncaron. En cuanto a la institucionalidad, terminaron con la de Manabí, así que ese es el compromiso, ¿no? Volver a la CRM, volver a la Junta de Recursos Hidráulicos, porque las corruptas no son las instituciones, sino los funcionarios públicos. Son las personas. Son las personas, sí, exactamente. Señor. Y para ellos tenemos una propuesta de un nuevo Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua político o funcionario público que se robe el dinero del pueblo ecuatoriano, cadena perpetua. Y para que devuelva la plata robada se le dará 3 meses de plazo. Si no devuelve la plata robada, todo su entorno, previa investigación, presos, hasta que devuelvan la plata robada, sean familiares o no. Pero la idea es que no se burlen más del pueblo ecuatoriano y que piensen 10, 20 veces antes de robarse el dinero. Porque si se roban, tienen que devolver y van a cadena perpetua. Me dice Alejandro, dígale a Lucio que yo voto por él, pero que no deje salir del país a estos funcionarios de este gobierno hasta que se sepa que ellos no se han llevado nada. Exactamente, sí, así es. De llegar a la presidencia de la República, inmediatamente la orden, nadie sale del país. Y especialmente el presidente de la República debe permanecer por lo menos un año en el país. El presidente notifica simplemente a la Asamblea que se va del país. Sí, pero está sujeto. Solo notifica. Sí, bueno, parece que hicieron ese cambio en la Constitución antes, no podía salir un año, solamente con permiso del Congreso. Ahora parece que notifica y podría salir, pero en todo caso el Congreso o el presidente de la República podría decirle, bueno, al Congreso que no salga, porque hay denuncias serias, concretas, de malos manejos de los recursos públicos. O sea que el nuevo presidente tendrá que destapar la olla. Tiene que destapar la olla, así es. De ley. Porque, mire, nosotros también estamos con la propuestas radicales, ¿no? A algunos no les gusta, pero lo que queremos es que el Ecuador se convierta nuevamente en un país de gente honrada. Estamos con la propuesta de eliminar la palabra reservado en la fase de investigación previa en los delitos contra la administración pública. Y también eliminar la palabra confidencial en todas las ventas, especialmente de patrimonio nacional que realiza el Estado ecuatoriano y en los contratos de endeudamiento externo. Se elimina eso. ¿Por qué? Porque estuvimos haciendo gestiones para saber, pues yo venía para acá, para Manabí, cómo está la investigación por el robo de $1.500 millones que hicieron en la fallida refinería de Manabí. Y nos dicen que no hay cómo dar información, que eso es reservado. Bueno, pero queremos ver quiénes han venido a declarar, no hay cómo es reservado. Y no es que es reservado, sino que está metido debajo, no investigan. Ahora, esa sería una de las primeras acciones, claro, tan pronto se sienta en el sillón de Carondelet, es decir, emitir el proyecto de ley de reforma judicial para que se elimine esas dos salvedades que tiene el proceso investigativo. La propuesta es en el primer mes de nuestro gobierno convocar a una mega consulta popular para a través de un referéndum hacer estos cambios a la Constitución de la República. Si es necesario, pues aprobaremos una nueva Constitución en donde se reduzca los poderes del Estado a 3, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde se reduzca drásticamente el número de asambleístas de 137 a 57 asambleístas
habrá 2 por cada provincia, dan 48, más 1 por cada millón de habitantes, dan 56, 57 diputados, para mantener la estabilidad laboral de los servidores públicos. ¿Una sola cámara? Sola. Hasta aquí una sola cámara. Ya. Pero si se aprueba la doble cámara, tampoco pues nosotros nos oponemos. Pero hasta aquí sería una sola cámara. Pero volver a lo anterior, senadores, diputados, no entorpece más la cosa. Sí, por eso nosotros nos mantenemos con una cámara. Claro, pero si se aprueba, respetuoso si el pueblo aprueba. Claro, si el pueblo ahí, aprueba, ahí no hay nada que hacer. porque ¿no? está en proceso, ¿no? Sí, Eso sí, en el sí. Congreso Nacional. Si lo aprueba, pues se mantendría. Coronel, dicen los expertos en tributario de que en este país, en el último gobierno, que ya por suerte se va, se le cobra impuestos a los chiquitos, los medianos y a los grandecitos. Pero a los grandes empresarios No le cobran. hay casi 6.500 millones de dólares anuales que se van de las arcas del Estado. ¿Lucio Gutiérrez le va a cobrar a los grandotes o va a recibir las presiones de la oligarquía de Quito y Guayaquil? Con Lucio Gutiérrez vamos a cobrar especialmente a los grandotes, a los grandes. Con Lucio Gutiérrez el compromiso firme ante Manabí y el Ecuador de jamás realizar esas condonaciones que las hizo Correa y que las hizo Lenín Moreno. 4.500 millones de dólares a los más ricos. Banco Pichincha, Banco Guayaquil, y son varias decenas de millones de dólares, como 50 millones me parece a Banco Guayaquil y creo que como 70 al Banco Pichincha. Y ya están otra vez en lista esperando que gane uno de ellos para que nuevamente les condonen las deudas. Están empresas petroleras, están empresas telefónicas, entre ellos el dueño de Porta, que es de los más ricos del mundo. A ellos les condonan, pero cuando uno se atrasa un día, 2 días en el pago, el banco le está que le llama y una semana antes ya le dice, verá que tal día se le cumple el tiempo, el día anterior, mañana se cumple el tiempo y no nos ha pagado. De cobrar Así eso, funciona. de cobrar esos impuestos, esa exoneración de impuestos a los grandes empresarios del Ecuador. Ahí está la plata para el sector público y se deja de estar Exacto. prestando a las instituciones internacionales. Oiga, solamente financieras. ahí Sí. estuviera la cobertura de la brecha fiscal, del déficit. Solamente aplicando la ley ahí, cobrando. Exacto, así es. Mire, ¿cómo nosotros vamos a ahorrarnos más de 10.000 millones de dólares? A ver, vamos a bajar los megasueldos de la burocracia dorada a 3.000 dólares. Nadie podrá ganar en el sector público más de 3.000 dólares, al menos mientras dure la crisis, comenzando por el presidente, continuando por los asambleístas. De 2.900 hacia abajo no se topan los sueldos. Solamente a los que más ganan se les baja, de 2.900 no se topan los sueldos y esto va a garantizar la estabilidad laboral para los servidores públicos. Le vamos a convertir al De hecho, hay un ahorro ahí. y hay hay un ahorro, ¿no? Que podría ser un 15, un 20%. Estamos hablando de unos 1.500 hasta unos 2.000 millones de dólares que nos podríamos estar ahorrando, porque en burocracia nos gastamos alrededor de 10.000 millones de dólares. Esta burocracia dorada, que la gran mayoría son gente de libre remoción, que lleva el nuevo gobierno, pueden pues... Porque eso me parece correcto, coronel, porque le comento algo, lo que está pasando en Manabí al menos y seguramente a nivel nacional. Se está sacando, votando de los puestos a los servidores públicos ilegales e ilegítimamente. ¿Y qué pasa ahorita? Están perdiendo el Estado todos los juicios laborales, recursos de protección que pone el servidor público, y aparte de que los reintegran al trabajo, le tienen que pagar los tiempos que los fueron sacados o votados de sus trabajos ilegalmente. Y eso es otro Así perjuicio al Estado, y eso habrá que investigarse una vez que, si usted llega a ser el presidente de la República. Por supuesto que sí, es un perjuicio para el Estado que a veces lo hacen con doble sentido, sabiendo que van a perder, y hay que repetirles porque tendrán que ser responsables aquellos que aconsejaron o que tomaron esa decisión equivocada de sacar a la gente. Mire, aquí lo fundamental es la experiencia. Yo ya tengo experiencia, cometí errores por supuesto, pero en el balance una experiencia exitosa. Primero, que recibí un país en crisis. 2 meses no se habían pagado los sueldos y salarios del sector público. Gustavo Noboa lo anunció varias veces, no va a dejar la mesa servida, y no dejó la mesa servida. Me tocó a mí asumir como 730 millones de dólares que había que pagar de inmediato en sueldos y salarios a los municipios, a las prefecturas, a los trabajadores de la salud, a los militares, a los policías, a las federaciones deportivas. Inclusive no se había pagado por los servicios de la deuda, no éramos sujetos de crédito internacional, una situación realmente complicada. Y cuando yo recorrí el país, fui al Banco Central, a la Super de Bancos, fui a Petroecuador, fui a algunos otros sectores de la burocracia dorada.
ganaban el doble que el presidente de la República, 16,000, 17,000 dólares mensuales. Fui a Petroecuador, se jubilaban con 300, 400,000 dólares. El sector público se jubilaba entre 4 y 6,000 dólares. Entonces, ahí emitimos la llamada ley de homologación y unificación salarial para racionalizar los sueldos. Entonces, yo le dije, a ver, aquí nadie puede ganar más que el presidente. Entonces me dijeron, no, es que los del Banco Central tienen que ganar más porque si no se van. Que se vayan. Que se vayan. Esa fue mi palabra. Que se vayan. Coincidimos. Se aprobó la ley, se les bajó los sueldos y no se fue nadie. Hoy, cuando yo menciono que voy a bajar los sueldos a 3,000 dólares, me dicen que no, que hay algunos funcionarios que se van a ir, que se vayan. Porque hoy el Ecuador necesita gente patriota. Hoy todos tenemos que arrimar el hombro y los que más ganan son los que más tienen que colaborar, por un lado. A propósito del central, coronel, hay dos temas que son muy sensibles y llaman la atención en las últimas horas del pueblo ecuatoriano y quiere saber qué propone o cuál es la propuesta que tiene en este caso usted. Uno es la pretendida independencia del Banco Central del Ecuador y el segundo es las condiciones de un posible empréstito de 3.500 millones de dólares a cambio de la concesión de empresas estratégicas del Ecuador, como por ejemplo Refinería de Esmeraldas, Campo Petrolero Sacha, Telefónica o antenas de las telefónicas y las eléctricas. ¿Cuál es la posición suya respecto de esos dos temas de llegar a la presidencia de la República? ¿Lo reverá? Sobre el primer tema. El Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Independencia Ecuador pretendida del Banco Central. Tenemos que volver a la independencia del Banco Central del Ecuador. Obviamente con reglas claras para que no vaya a pasar lo que sucedió en 1998, 1999, pero ahí se dio el salvataje bancario porque decía la Constitución. No es porque se le ocurrió al Banco Central o porque el banco era independiente, sino que la Constitución obligaba que en el caso de que haya falta de liquidez en el sector privado, fuera en ayuda el Banco Central. El Banco Central iba en ayuda. Eso aprobaron los banqueros que presionaron a los asambleístas a quienes les habían financiado. Eso se acabó, eso no va a volver a suceder. Pero el Banco Central tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, porque el Banco Central es como un semáforo, que cuando el gobierno está manejando mal la economía se prende la luz amarilla. Le dice, oye, cuidado, rectifica, cambia, no te endeudes más, no puedes endeudarte a este interés tan alto cuando puedes endeudarte a intereses más bajos. Pero si es independiente, vuelve la época dorada, o podría caber la posibilidad de que se vuelva la época dorada del Banco Central del Ecuador. Justamente cuando tenían latisueldos, tenían beneficios que no tenía ningún ecuatoriano más. Mire, conmigo el Banco Central tenía total autonomía, total independencia, pero los sueldos les bajamos por ley. Es que hay que aprobar la ley, que si se le da independencia, pero nadie puede ganar más que el presidente de la República, por ejemplo. Hoy habría que aprobar en esta mega consulta popular una ley con una transitoria que mientras dure la crisis, nadie podrá ganar más de 3,000 dólares al mes. Entonces, al decir nadie y se aprueba eso en consulta popular, nadie puede ganar más de 3,000 dólares. Porque los objetivos son, entre otros, poner orden en la economía, estamos en crisis, todos tienen que arrimar el hombro, y fundamentalmente, como yo decía en mi primer gobierno, ¿quién es el que causa la crisis? Es el gobierno. El gobierno, ¿quién es el corrupto? Es el gobierno. Porque es el gobierno el que se roba la plata. ¿Quién es el incapaz? Es el gobierno, que no administra bien, y lo primero que hacen los gobiernos, más impuestos al pueblo, más deuda que tiene que pagarle el pueblo. Yo actúo de manera contraria. La crisis la genera el gobierno, entonces el gobierno se ajusta a los cinturones, el gobierno reduce el gasto público, el gobierno reduce el tamaño del Estado, y al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que bajarle los impuestos, al pueblo hay que darle empleo. De ahí que vamos a bajar las tasas de interés en la banca pública al 3% de interés anual. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito y le daremos hasta 2 años de gracia. Es decir, comienzan a pagar a partir del segundo año, del tercer año, claro. A partir del tercer año, para que sea un crédito productivo. Esto para los pequeños productores, para la gente que ya tiene su negocio, con la finalidad de que incremente más empleo. Pero para la gente más pequeña, para el vendedor ambulante, para las mujeres trabajadoras, para los jóvenes, que nadie les quiere dar empleo porque no tienen experiencia, y hay gente que tiene 2, 3 años sin trabajo, vamos a hacer una reingeniería del presupuesto general del Estado para, eliminando todo lo malo, fijar un presupuesto de por lo menos 1,000
millones de dólares para pagar la deuda social, para desde el presupuesto general del Estado financiar a la banca pública y dar créditos al 0% de interés. Se elimina la central de riesgo, igualmente 2 años de gracia, pagarán a partir del tercer año, no necesitan garantía porque si hablamos de gente pobre, ¿qué va a hipotecar si no tiene nada? No tiene casa, no tiene terreno y difícilmente va a conseguir un garante. Y también si estamos hablando de jóvenes recién graduados de las universidades o de los colegios técnicos, o de los institutos tecnológicos, tampoco tienen nada si no han tenido trabajo. ¿Qué van a hipotecar? Entonces lo único que firman es el proyecto productivo que lo va a hacer el propio gobierno inclusive. Aunque si algún joven quiere presentar un proyecto, lo puede hacer algún proyecto productivo. De esa manera son 1.000 millones de dólares que desde el presupuesto general del Estado le inyectamos a la microeconomía, para desde abajo, desde la microeconomía, generar miles y miles de puestos de empleo y reactivar la economía para que vuelva a crecer como en mi gobierno. Porque en mi gobierno sí pudimos crecer en el año 2004 al 8.82%, que es el crecimiento en gobiernos democráticos más alto de la historia del Ecuador. ¿Y por qué ahora no crece la economía? El otro día el presidente Correa, refutando lo que yo dije en el debate, dice, no, es que con Lucio comenzó el OSP. Sí, así fue. Comenzó a funcionar el OSP, pero con Rafael Correa también funcionaba el OSP, pues no es que dijeron, no, solamente con Lucio funciona. El OSP, para los que no están familiarizados, es el oleoducto de crudos pesados. ¿Sí? Entonces, pues por ahí el crudo pesado se lo transportaba. Eso significó más ingresos para el pueblo ecuatoriano, pero con Rafael Correa también había pues el oleoducto de crudos pesados. Y Rafael Correa tuvo la producción de petróleo del campo de la Oxy, más de 100.000 barriles diarios de petróleo que él se comenzó a beneficiar y que luego tuvimos que pagar todos los ecuatorianos, más de 1.000 millones de dólares porque le quitaron, no a la brava, pero violando la ley, no siguieron los procedimientos contractuales y por eso perdimos el juicio frente a la empresa petrolera Occidental y nos tocó pagar a los ecuatorianos más de 1.000 millones de dólares por esa bravata del presidente Rafael Correa. Pero en todo caso, pues él tuvo más petróleo que yo. En mi gobierno el precio del barril estaba en $18, en el presupuesto del Estado con Correa llegó a valer más de $100, pero cuando no hay capacidad, cuando no hay honradez, cuando no hay patriotismo en el presidente de la República, la plata se roba, la plata se esfuma, la plata no alcanza ni para pagar sueldos. Cuando el presidente no roba, ni deja robar a los ministros, la plata alcanza para todo, para hacer obra en todo el territorio nacional, para pagar a tiempo al sector público, para bajar la deuda, también yo soy el único gobierno que bajó la deuda externa, y hasta para ahorrar, también soy el único gobierno que dejé dinero ahorrado. Coronel, ¿qué decir del segundo punto? Es aquel empréstito de 3.500 millones de dólares condicionado a la concesión de algunas empresas estratégicas del Estado ecuatoriano. Vamos a revisar, porque la posición nuestra es no vender nada del patrimonio nacional. Se habla de que se quiere vender el Banco del Pacífico, nosotros no lo vamos a vender. Primero porque cuando yo asumí la presidencia de la República, el Banco del Pacífico estaba en soletas y también se lo querían llevar. Y los mismos banqueros, a través de testaferros, los banqueros que se beneficiaron del feriado bancario se lo querían llevar. Yo dije un momentito, el Banco del Pacífico no se vende, contratamos expertos en banca, se lo rehabilitó y ahora pues es de los mejores bancos del Ecuador y nuevamente se lo quieren llevar. Y dicen que eso es reservado. Justamente para evitar eso es que aprobaremos la eliminación de la palabra reservado, de la palabra confidencial, en todas las ventas públicas, en todos los contratos que haga el Estado ecuatoriano. Entonces, esas supuestas concesiones también nosotros pues las revisaremos y si es que ya las firme este gobierno, yo no las firmaré, pero si ya las firme este gobierno, las vamos a revisar. Así como se pueden revisar todos los contratos petroleros, se pueden revisar los contratos mineros y con el principio de lesividad se puede rescindir esos contratos. Sí, señor, se lo puede hacer porque eso está previsto en nuestra legislación. Lo que pasa es que no lo quieren aprobar, porque muchos de estos contratos los declararon reservados, los declararon confidenciales, y entonces pues tenemos que esperar 15 años para decir, esta barbaridad que han hecho. Pues si yo soy presidente, eliminamos en una consulta popular en el primer mes de mi gobierno y comenzamos a investigar. ¿Qué pasó con los juicios de los atracos que hubo en el país?
qué pasó con la venta de los bienes del Estado. El primo hermano del presidente Correa, el señor Pedro Delgado, ha denunciado, y eso habrá que investigar, tampoco vamos a decir que todo puede ser cierto, habrá que investigar, pero él denuncia que todos los bienes del Estado, especialmente aquellos que se incautaron en años pasados, se festinaron, se repartieron entre los del gobierno anterior, en otras palabras, le robaron al pueblo ecuatoriano. Pues vamos a levantar la reserva de la venta de esos bienes, por ejemplo, el ingenio azucarero Astra, bueno, ahora creo que tiene otro nombre, pero el que queda en la Troncal, que ha sido muy cuestionado, que dicen que se lo vendió a una empresa peruana, creo que de nombre Gloria, pero parece que hay testaferros que están detrás y dan algunos nombres, pero eso habrá que investigar para ver si lo que se rumora por ahí es cierto o no. Pero lo que sí es cierto es el perjuicio para el Estado. Vamos a investigar, vamos a sancionar y vamos a recuperar la plata que se robaron. Ese es el compromiso, eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Para muchos, coronel, dicen que antes de reactivar la economía, los asuntos laborales, el trabajo, recuperar lo robado, primero hay que vacunar a la gente. Así es. Si no se vacuna a la gente, ¿cómo sale la gente en manada a buscar trabajo, reactivar económicamente? ¿Cómo manejará Lucio Gutiérrez esa desde su gobierno la campaña campaña de vacunación? ¿Y qué le parece el manejo de este gobierno en la vacunación? Esa política, muchas críticas hay. Esa política sanitaria, Remiro, debe ser prioritaria. Exacto, exacto. Prioritaria. Así es. Lo más importante, lo prioritario de todo lo prioritario es vacunarle a la gente, como usted ha dicho. Y la política nuestra es vacunar en el menor tiempo posible, ojalá a toda la población, no por partes como escucho por ahí que algunos quieren hacer. Hay que vacunar a todos los ecuatorianos en el menor tiempo posible, permitir que el sector privado, ahí sí, pues si quieren comprar el sector privado, que compren, pero vacunas que sean garantizadas, vacunas que en lo posible no dejen ninguna secuela, porque también eso hay que investigar. Hay noticias preocupantes de que gente que se vacunaron en Alemania se murieron, de que gente que se han vacunado en el Reino Unido igualmente también se han muerto. Que han tenido muchas reacciones diversas, ¿no? Sí. Al recibir la vacuna. Entonces hay que tener una vacuna que sea garantizada, que no provoque efectos colaterales, pero vacunar en el menor tiempo posible a todos los ecuatorianos para que el Ecuador vuelva a la normalidad y se pueda reactivar el país, para que la gente vaya a la escuela, vaya al colegio, vaya a la universidad, vaya al trabajo y vengan las inversiones productivas y en definitiva pues se reactive la economía, porque en caso contrario la economía se está complicando y podría quebrar. Es un problema muy serio que hay que resolverlo en el menor tiempo posible. Yo tengo una pregunta que siempre le he querido hacer. Sí, por favor. ¿Usted fue traicionado por Gustavo Noboa o no? A ver, bueno, Gustavo Noboa era el vicepresidente que después asumió la presidencia, ¿no? Y que me entregó a mí el Alfredo Palacio, el quizás. Tal vez Alfredo Palacio. Alfredo Palacio. Por supuesto que sí. Miren, ecuatorianos, ¿por qué fue el golpe de Estado? El cuento, la mentira, la muletilla, que Lucio le trajo a Bucarán, que Lucio la pichicorte, que Lucio disparó desde el Ministerio de Bienestar Social. Ese es el cuento. Inclusive dentro de los 94 juicios, cuando yo vine a la cárcel, al penal García Moreno, estaban también esos juicios y los gané, pero facilito. El fondo del golpe de Estado es porque yo recuperé alrededor de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros. En mi gobierno permití, porque eso ya es cuestión de la justicia, que se encarcelen a varios banqueros. Y lo que yo sí hice fue incautar bienes a los deudores morosos que no querían pagar, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero, me parece que Agustín Febres Cordero, que debía algunas decenas de millones de dólares y era deudor moroso. Entonces incauten bienes, porque aquí es para todos, no solo para el de abajo, sino aquí es para todos. Y también en ese mes de enero, se publica en el periódico El Universo de Guayaquil, yo anuncié al país que iba a traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana se rompe el monopolio y bajen las tasas de interés. El país estaba sumamente bien, el país crecía al 8.82%, el crecimiento en gobiernos democráticos más alto de toda la historia del Ecuador. En el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Colombia, más que en Chile, más que en Argentina, que son economías más grandes que la ecuatoriana. Estábamos ya en conversaciones para firmar los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea, y entonces pues trayendo a la banca extranjera hubiera sido un boom inmenso
a la economía ecuatoriana porque iban a bajar más las tasas de interés, los ecuatorianos podíamos hacer préstamos más baratos, ser más competitivos. Bueno, era un motor sumamente fuerte que le íbamos a poner a la economía ecuatoriana. Esto es lo que irritó a la oligarquía. Se reúne la oligarquía, se levantó la bancocracia, liderada por León Febres Cordero, por Miguel Orellana, los dos que en paz descansen, y el economista Neira, que eran los que mangoneaban, y ni siquiera había un consenso con todo el Partido Social Cristiano, porque fueron los diputados social cristianos los que a través de mi hermano que era diputado me hicieron saber que los generales se habían reunido con Febres Cordero, que Palacio, y ahí viene la traición, se había reunido con Febres Cordero, que tenían listo el golpe y me pedían, me recomendaban, hasta me presionaban, si cabe la palabra, para que cambie la cúpula militar. Yo le traje al general Wilson Torres, que estaba embajador nuestro en Colombia, en Bogotá. Le traje al Ecuador para cambiarle al ministro de Defensa y a toda la cúpula. Pero antes de tomar esa decisión final, porque era insistente el pedido de los diputados social cristianos, inclusive el propio jefe de bloque, Pascual del Chopo, casi que decía, le decía a mi hermano Gilmar, dile por favor a tu hermano que cambie la cúpula. Le van a votar, ya está el acuerdo listo, que cambie la cúpula militar. Me estoy refiriendo al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, al vicealmirante Manuel Zapater, que eran jefe del Comando Conjunto y jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, al general Luis Aguas, comandante del Ejército con su jefe de Estado Mayor, al general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea con su jefe de Estado Mayor. Ante tanta insistencia, creo que un mes antes del golpe de Estado, estamos hablando a lo mejor las primeras semanas de marzo, les convoco a mi despacho, primero a Alfredo Palacio. Le digo, Alfredo Palacio, sé que estás conspirando contra nuestro gobierno. Me juró lealtad, me decía, vea, presidente, si no hubiera sido por usted, yo jamás hubiera sido vicepresidente de la República. ¿Cómo le puedo traicionar? Después llamé a la cúpula militar, les dije lo mismo, me juraron lealtad, que al mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, una serie de cosas, jamás le podemos traicionar al único militar que llegó de manera democrática al poder. Bueno, en definitiva les creí a ellos. Y no cambió la cúpula. No cambié la cúpula, me quitaron el respaldo a los generales, los banqueros que estaban presos salieron libres, todo lo que habíamos incautado a la oligarquía ecuatoriana fue devolvieron a la oligarquía, entre ellos al hermano de León Febres Cordero, y no han vuelto a recuperar $1 de la plata que se robaron. Es más, en el gobierno anterior se echó definitivamente tierra sobre la AGD, pero si hay informes por ahí, el mismo Pedro Delgado tiene alguna información y tenemos que recuperar esa información porque se robaron más de 8.000 millones. Yo recuperé 1.000 millones, todavía deben 7.000 millones a los banqueros. Hay que recuperar esa plata porque todavía hay perjudicados ecuatorianos que depositaron en los bancos y no les devolvieron la plata. Una última pregunta. ¿Usted va a permitir que privaticen el Banco Central con una junta de bancos que están planteando que sea manejada por el sector privado? Definitivamente no. Porque ahí es poner el ratón a que cuide el queso. Exactamente. Porque ¿cuántos no se llevaron el feriado bancario? Para eso sirvió el Banco Central. Y si usted es presidente, a usted le van a imponer 4 burócratas quicuyos, que son los que presionan la política monetaria, la política financiera, porque ellos los ven desde el punto de vista del burócrata, ¿no es cierto? Cómodo en su silla. Usted lo ve como el dirigente político que preside a la nación. Y los burócratas, debe recordar usted esos oficios que mandan los asesores famosos, ¿no? Salvo su mejor criterio y se lavan las manos ahí, ¿no? Exacto, así es. O sea, le cortan las alas a un presidente. Bueno, esa es la gran ventaja. Puede ponerle limitaciones, digo yo, al Banco Central. Por supuesto. Pero no manejar ellos la política. Así es, por supuesto que sí. Mire, la Junta Bancaria no puede estar conformada como está ahora y no puede la Junta Bancaria, pues, tener representantes de la propia banca. O sea, no puede el ratón, como usted lo dice, cuidar el queso. Por eso es lo que las tasas de interés son demasiado altas, por eso es que le ponen trabas para que no venga la banca extranjera, por eso es que cobran altísimo por los servicios bancarios. Los servicios bancarios tienen que ser gratuitos.
Y justamente por eso es la competencia Que con la presten banca. algún servicio. Exacto, que así es. Y mientras más servicios presten... Hoy día van es a al tener- saco y topo lo que da mi bola, 30 centavos, $1, 50 centavos, 15 centavos, pero usted le mete la mano por todo. Todo es plata. Así es, todo es plata. Y cuando uno va a retirar en un cajero que no es del banco propio, También le le cobran cobran. algo adicional Sí. inclusive. Cuando uno va al Sí, cajero sí, sí, del adicional, banco le sí. cobran, dice, ¿quiere recibo? 35 centavos, más ni sé cuánto le cobran como 50 o 60 centavos. Sí, ¿verdad? Pero si va en esos cajeros conjuntos, como no es del banco propio, le cobran un adicional y puede retirar menos. Entonces tiene que estar pagando 3, 4 veces lo que quería sacar, ¿no? Si hubiera llegado al cajero del banco. Eso tenemos que eliminar porque no puede ser posible que le sigan metiendo la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Ya nos cobran intereses altísimos, ya nos cobran un poco de cosas que uno a veces ni se entera, que ni se quede privilegios, que ni se quede... Seguro impuesto. por posible fraude. Exacto, sí. Y o sea, usted nunca firmó un contrato de seguro y se lo cobran. y lo cobran así es. Y en miles de personas son miles de dólares que se están llevando. Claro. Por Todos eso, los días. Todos los días, exactamente así es. Bueno, ahí coronel. tenemos que poner limitaciones, tenemos que eliminar esos abusos, pero para eso necesito un presidente. Que del se acaben los pueblo. privilegios, coronel, en este país. Así es, un presidente patriota, un presidente que ponga orden en el Ecuador. Como yo dije por ahí, y me criticaron, pero me mantengo, un presidente que en la una mano tenga el pan para el 99% de ecuatorianos que somos gente buena, pero en la otra tenga el látigo para esos corruptos, esos banqueros que se han beneficiado explotándole al pueblo ecuatoriano y que son el principal obstáculo para el desarrollo del país. Por eso yo sigo insistiendo desde el año 2005, ahí me costó la presidencia porque me traicionaron los generales que eran mayores que yo. Es que también ese fue el tema. Antes yo era coronel, obviamente me cuadraba ante los Ahora generales, tenía que cuadrarse. ante los vicealmirantes. Después ellos no querían cuadrarse ante el presidente. coronel, que ya no era solo coronel, era presidente de la presidente, claro. República, electo por 3 millones de ecuatorianos. Pero estos generales y vicealmirantes no estuvieron a esa altura histórica y fueron fácilmente comprables, fácilmente manejables por el ingeniero León Febres Cordero, que en paz descanse. Que mandaba pero desde la asamblea. que mandaba, así es, y mandaba desde el Cortijo, porque allá se reunieron. Allá se reúne. Allá se habían reunido y ahí recibieron la disposición y ahí recibieron estímulos, entiendo yo, porque en algún momento tendrán que responder por qué le quitaron el respaldo al presidente, que lo dice el Banco Central, que lo dice el INE, que lo dice la Flaxo, que lo dice Petroecuador, tienen los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y según publicaciones del periódico El Universo, hasta ese momento, hasta el año 2005, marzo del año 2005, Lucio Gutiérrez era el presidente con la más alta popularidad hasta ese momento, más popularidad que la que tuvo el propio León Su Febres predecesor, Cordero, o a sus mitad de- predecesores, ¿no? Más que todos, claro, más que todos. Ahí en la publicación de prensa dice más credibilidad que León Febres Cordero a mitad de periodo, más que Rodrigo Borja a mitad de periodo, y en definitiva más que todos, más que Gustavo Noboa, más que todos, entre un 37 y un 40%. Lo dice Gracias, coronel. la firma Perfiles de Opinión e Informe Confidencial. Se me Muchísimas nos fue el gracias. tiempo, 10 con un minuto. 10 con un minuto. Gracias, coronel, Gracias, y coronel. éxito. Siga caminando, que no queda otra cosa. Muchísimas gracias. Lo tendremos más adelante por aquí otra vez, antes Radio del día D. Capital. Sí, Así se señor. había Zoom. Antes del día D. Así se ve Zoom. Y el día de las Claro. elecciones, cuando tengan un espacio, también darle un mensaje a los manavitas durante todo, porque vamos a trabajar desde muy tempranas horas de la mañana hasta el final. Desde Ah, la muchísimas madrugada gracias. hasta la madrugada. Le llamaremos, Un día- coronel. Un día cívico, sí, hay que estar atentos, hay que votar pensando en el Ecuador, pensando en el país. El Ecuador tiene que cambiar. El Ecuador no puede convertirse en otra Venezuela. Esa es nuestra gran preocupación y por eso estamos en esta lucha, pues, a full, con todo, al 100%. Muchas gracias, Radio Capital. Gracias a usted, coronel. 9 con